¿Quiénes son los judíos? Religión, política y descendencia. Una historia de identidad. Bienvenidos a Tablero Geopolítico. Hoy vamos a sumergirnos en esta parte 2 de la historia en uno de los temas más antiguos, más complejos y sin duda más fascinantes de la historia, la identidad judía. Un tema cargado de historia, de espiritualidad, de política y también de polémica. Porque cuando hablamos de los judíos, no solo hablamos de una religión, hablamos también de un pueblo, de una diáspora, de un estado moderno, de corrientes políticas y de múltiples formas de entender lo que significa ser judío. En este capítulo vamos a ordenar esa madeja y a responder una pregunta clave. ¿Quiénes son los judíos? El punto de partida está en el pueblo de Israel, narrado en la Biblia hebrea, que los cristianos llaman Antiguo Testamento. Según la tradición, todo comenzó con Abraham, considerado el patriarca, alrededor de 1800 a.C. Él recibe la promesa divina de que sus descendientes serán un pueblo elegido. Después viene Isaac, Jacob, Moisés y toda una historia que mezcla religión, supervivencia. La salida de Egipto, la entrega del Torá, la conquista de Canaán, los reinos de Israel y Judá. Pero aquí cabe aclarar algo importante. Ser judío en la antigüedad era ser parte de un pueblo, de una tribu con sus leyes, su tierra y su Dios. No era solamente religión, era nación, era familia, era cultura. Con el tiempo, la identidad judía comenzó a definirse más claramente en lo religioso. El judaísmo es una de las religiones monoteístas más antiguas del mundo. Su núcleo es el Torá, las 5 primeras libros de la Biblia, la ley, la ética y la tradición oral se fueron transmitiendo de generación en generación y más tarde se recopilaron en el Talmud, que sigue siendo el texto central. Hoy existen varias corrientes del judaísmo: el ortodoxo, el más estricto, que sigue la ley judía al pie de la letra; el conservador, que busca equilibrio entre tradición y modernidad; el reformista, más liberal, que adapta prácticas a los tiempos actuales. Esto significa que ser judío en lo religioso no es una sola cosa, depende de la corriente, del contexto cultural y de cómo se vive la fe. Ahora surge otra dimensión, la descendencia judía. ¿Quién es judío? ¿El que profesa la religión o el que nace de madre judía? La tradición rabínica establece que es judío quien nace de madre judía, aunque también es posible convertirse formalmente al judaísmo bajo ciertos requisitos. Pero aquí entra una matiz fascinante. Existe comunidades judías en distintas partes del mundo que no comparten ni idioma ni costumbres, pero sí lazos históricos. Los askenazis, de origen europeo central y oriental; los sefardíes, descendientes de los judíos expulsados de España en 1492; los mizrajíes, provenientes de Medio Oriente y el norte de África; y comunidades más pequeñas como los judíos etíopes, los de la India o incluso pequeños grupos de América Latina. Esto nos muestra que ser judío también tiene un componente étnico y cultural que trasciende la religión. La identidad judía no puede entenderse sin el factor
político. Tras siglos de diáspora, persecuciones y antisemitismo, el movimiento sionista, fundado a finales del siglo XIX por Theodor Herzl, propuso algo radical, el retorno a una tierra propia. De ahí nace en 1948 el Estado de Israel. Desde entonces, la palabra judío adquirió otra connotación: ser ciudadano de un Estado nacional judío. Esto ha generado debates internos entre los mismos judíos. ¿Ser judío significa necesariamente apoyar al Estado de Israel? ¿O se puede ser judío como religión y cultura sin implicar política? La respuesta, como siempre, es compleja. Hay judíos sionistas, antisionistas, seculares, ortodoxos, progresistas, lo que nos recuerda que no existe un único ser judío, sino múltiples formas de vivir esa identidad. Entonces, ¿cómo resumimos todo esto? Ser judío puede significar tres cosas diferentes o todas a la vez: religión, practicar el judaísmo en cualquiera de sus corrientes; pueblo o descendencia, pertenecer a una comunidad histórica con raíces étnicas y culturales; política o nación, estar vinculado al Estado de Israel o a la causa sionista. Esta triple dimensión explica por qué la identidad judía es tan compleja y por qué ha sido tan influyente en la historia mundial. Un pueblo que sobrevivió al exilio, a la persecución, al holocausto, y que aún hoy en día continúa debatiéndose entre tradición y modernidad, entre religión y laicidad, entre unidad y diversidad. Así que la próxima vez que escuches la palabra judío, recuerda que no se trata de una definición única ni simple. Es religión, es cultura, es historia, es política, es un mosaico de identidades que se cruzan y se transforman con el tiempo. Y esa es quizá la clave de su permanencia, la capacidad de adaptarse sin perder la raíz. Esto fue Tablero Geopolítico. Yo soy Leo del Rey y te invito a dejar tu opinión en los comentarios. Para ti, ¿qué significa ser judío? ¿Religión, sangre, cultura o política? No olvides suscribirte, darle like y compartir este video, porque juntos seguiremos descifrando el tablero geopolítico mundial. Acompáñenme al capítulo número 3 de esta historia.